Y bien, pues empezamos el primer noticiario hablando de AMD. En este caso, pues la noticia que ha salido es que AMD habría limitado el consumo de los Zen 2 mostrados en el CES. Básicamente, si recordáis el rendimiento del procesador que mostraron, que era de 8 núcleos y 16 hilos, pues estaba bastante parejo con el i9 9900K. Pero la pregunta que ha surgido es que si lo que vimos no era totalmente lo que realmente es. Básicamente es que resulta que el procesador era una muestra de ingeniería que igualó el rendimiento del i9 900K. Pero la particularidad que tiene es que lo hizo con un consumo un 30% menor que el i9, lo cual pues se debe al proceso supuestamente de 7 nanómetros que permite una mayor eficiencia energética. Hasta aquí podría parecer normal. Sin embargo, los rumores se centran en que el canal Danith Play, que es un youtuber que asegura que la semana pasada en un evento de Toronto por parte de AMD afirma que el procesador usado estaba limitado en su TDP entre un 30 y un 40%. Básicamente, pues esto lo que significa es que la muestra de ingeniería usada estaría trabajando en torno a un 60 o un 70% de su consumo máximo. Y ya de entrada, pues con este porcentaje de consumo aplicado, estaría igualando al procesador de Intel. Esto lo que quiere decir es que, bueno, pues independientemente de que el porcentaje de consumo no es directamente proporcional con el aumento de rendimiento, es decir, si tú tienes un 30% más de consumo, no tienes un 30% más de rendimiento. Pero igualmente se estima pues que sería un aumento del 10% de rendimiento en general y básicamente esto podría poner en serios aprietos a Intel, sobre todo si la nueva generación de Comet Lake no puede hacer frente a esta nueva generación de AMD que se aproxima este año. Y bien, de AMD pasamos a Nvidia. Básicamente esta semana hemos visto la noticia de que Nvidia va a permitir el Ray Tracing en la GTX, específicamente en la serie 10 y la serie 16. Básicamente va a abrir soporte a esta tecnología, a estas dos series, y eso significaría que básicamente desde la 1060 de 6 GB hasta la 1070, 1070 Ti, 1080, 1080 Ti, Titan X y Titan XP tendrán soporte a partir de ahora para Ray Tracing mediante software, no mediante hardware evidentemente porque no tienen instalado básicamente ese hardware que es necesario. Y además evidentemente también las nuevas GTX 1660 y 1660 Ti también dispondrán de esta tecnología. Pero básicamente la pregunta más lógica que os puede surgir con esto es qué podrá hacer una GTX frente a una RTX en cuanto a Ray Tracing. Y básicamente Nvidia ha sido clara y ha dicho que las GTX serán en torno a 2 o 3 veces más lentas que sus RTX, ya que bueno, pues en el caso de las GTX todos los cálculos los harán los núcleos CUDA, mientras que las RTX tienen hardware dedicado para este tipo de cálculos, o sea que es algo medianamente normal. Sin embargo, esta misma semana también se han podido ver los primeros resultados de benchmark de Ray Tracing con la familia GTX y básicamente es lo que estáis viendo en pantalla. Es un benchmark que se ha pasado a resolución 2K o 1440p a 4 distintos benchmarks, básicamente el del Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5 y el Port Royal. Básicamente, como veis, se ha hecho la comparativa con una 1080 Ti, que es la tope de gama prácticamente de la serie 10. Es básicamente la más potente, quitando las titanes. Y se ha hecho la comparación frente a una 2080. Como veis en el primer juego, el Metro Exodus, la 1080 Ti da de media 18 FPS frente a los 50 FPS de la 2080. En el Shadow de Tomb Raider da 30 FPS de media frente a los 50 de la 2080. En el Battlefield 5 da 45 FPS frente a los 62 de la 2080. Y por último en el Port Royal da por debajo de los 10 FPS frente a los 30 de los 2080. Como veis es un rendimiento básicamente abrumador. Básicamente esto parece más una muestra de marketing de decir, mira, si no compráis una gráfica con RT Cores, básicamente no vais a poder jugar a ningún juego con Ray Tracing. Y parece más eso que simplemente una opción para que los jugadores jueguen con esta tecnología aunque estén en la serie 10. De hecho, pues siendo esto una 1080 Ti ya podéis imaginar pues el rendimiento que puede tener con gamas inferiores. Y de hecho la 1050 Ti, como habéis visto, incluso la 1063 GB, pues no son modelos que van a tener esta posibilidad. Así que nada, básicamente estos son lo que tenemos por ahora y según vayan saliendo más benchmarks en un futuro, pues iremos viendo. La siguiente noticia, que también es por parte de Nvidia, es que básicamente va a sacar una nueva versión de drivers, en este caso Creator Ready, la versión 419.67. Para los que no sepáis qué es esta nueva versión, básicamente esta nueva versión es una versión paralela a los drivers de Game Ready.
Es decir, no se pueden tener ambos a la vez, no es una versión actualizada de los Game Ready, sino que son distintos y tendréis que utilizar unos u otros dependiendo de lo que os interese. Alguna persona lo puede ver como algo un inconveniente, pero yo sin embargo no lo veo como inconveniente, ya que si tú quieres, por ejemplo, dedicarte en un momento dado a edición o lo que sea, pues te activas o te instalas los otros drivers y vas a poder rendir un poco mejor con esos drivers en edición. Mientras que, bueno, si tú solamente quieres jugar, pues irás teniendo los drivers de Game Ready y no pasará absolutamente nada. De todas formas, ya se ha visto un poco la mejora del rendimiento que tendrían estos drivers nuevos. Y básicamente, pues ha habido 4 benchmark, por así decirlo, en 4 programas distintos de edición. Básicamente es en Blender, Photoshop CC, Adobe Premiere Pro CC y Cinema 4D. Básicamente, como veis en pantalla, pues esa es la estadística, y es que pues en Blender mejoraría en torno a un 13%, en Photoshop mejoraría un 9%, en Adobe Premiere se quedaría entre un 9 y un 8%, pongamos un 8,5%, y en Cinema 4D se queda un pelín por encima del 8%. Como veis, pues bueno, no son mejoras tremendas, pero bueno, básicamente son mejoras de free, gratuitamente. Así que siempre se agradece que las compañías mediante drivers mejoren este tipo de programas y que mejore su rendimiento. La siguiente noticia, la verdad es que da un poco de qué pensar, y es que básicamente la 2080 Ti Lightning de la marca MSI rinde como una 1080 Ti si intentas modificarla. Básicamente, pues ningún fabricante ha puesto nunca limitaciones de rendimiento cuando los usuarios cambian los disipadores de las gráficas. Sin embargo, esto no parece ser así en la 2080 Ti Lightning. La 2080 Ti Lightning entra en modo seguro cuando usas un disipador distinto al que viene por defecto. Es lo que al menos ha reportado un usuario que ha comenzado un hilo en los propios foros de soporte de MSI, a raíz de que este problema surgiera en su gráfica. Este usuario además asegura que tras cambiar el disipador oficial por un bloque de refrigeración líquida de la marca Beats Power, se ha encontrado con que la gráfica no estaba funcionando a pleno de rendimiento, sino que al no tener conectados los ventiladores originales, esta habría arrancado en modo seguro. Y vosotros preguntaréis qué significa que arranque en modo seguro. Bueno, básicamente la gráfica en modo seguro se limita a la frecuencia de la GPU a 1350 MHz, lo que básicamente implica una pérdida de rendimiento de casi un 13%, y esto lo sitúa casi a la par de la 1080 Ti, que además de esto es la mitad de cara, básicamente cuesta la mitad. O sea, como veis, tiene bastante relevancia esta pérdida de rendimiento. Además de esto, otro usuario pues ha confirmado que a él también le ocurre lo mismo, y que no solo le ocurre cuando cambia el disipador, sino que en modo seguro se le activa también cuando se cambia la BIOS de la gráfica, se desenchufa el ordenador, se instalan los drivers, básicamente cuando hay una actualización de drivers de Nvidia, o cuando se realiza cualquier otro cambio relacionado con la GPU. Además, esto, por si fuera poco importante, se añade con otra noticia que ha surgido a raíz de esta, y es que básicamente el soporte de MSI recomienda a estos usuarios que básicamente no hagan nada de lo que hace que se cambie la frecuencia de la gráfica. Básicamente recomienda que no se actualicen los drivers, en fin, todas estas cosas que sí que ocasionan que entre en modo seguro. Y bueno, como veis, pues no deja esto en muy buen lugar a MSI, porque no puedes recomendar a tus usuarios que no actualicen los drivers, ya que los drivers son cosas necesarias que necesitan para ir mejorando el rendimiento, para adaptarse a los juegos que van saliendo. Así que, como vosotros entenderéis, no es una solución seria al problema que presentan estas gráficas. Y bien, para finalizar con Nvidia esta semana, básicamente hay una noticia muy interesante, y es que se han filtrado ya los primeros benchmarks de la GTX 1650, en este caso en el benchmark de Final Fantasy XV. Personalmente es un benchmark que a mí no me gusta mucho porque es bastante pro Nvidia, y pues debería ser más objetivo en ese sentido, es decir, no debería perjudicar tanto a AMD. Pero básicamente, a medida que se van acercando la fecha de lanzamiento de las 1650, pues ya empiezan a comenzar a ver ciertas filtraciones y ciertos rumores sobre el rendimiento, y en este caso pues le ha tocado con el benchmark de Final Fantasy XV, donde ha aparecido una supuesta 1650, y según el benchmark este juego su rendimiento sería muy parejo al rendimiento de las GTX 1050 Ti actuales. Básicamente la 1650 será el modelo más bajo de esta generación, y como podéis ver en la imagen en pantalla, el rendimiento de la nueva 1650 se situaría muy cercano al de la 1050 Ti. Lo que pasa es que queda a bastante distancia de la gráfica a la cual sustituiría, que evidentemente sería la 1050, de ahí que se llame 1650, ya que esta realmente no sustituye a la Ti. Sin embargo, el precio que se especula cuando llega al mercado sería de $179, que esto, para ponerlo en perspectiva, cuando salió la 1050 Ti,
en el mercado salía a $139, lo cual pues sería $40 por encima. Esto básicamente es un factor muy importante, básicamente porque es lo que va a condicionar que tengan muchas ventas o no. Yo personalmente si sale a $179 no es una compra que pueda recomendar, ya que tiene muy poca diferencia de precio frente a la 1660 y creo que por lo que se ve en rendimiento, al menos en este benchmark, no creo que merezca la pena. Sin embargo, pues bueno, nos tendremos que esperar a que salga y ver qué precio sale de distintas ensambladoras, pero ya os adelanto que a priori no suena muy bien. Y bueno, también es verdad que el test está hecho a 1440p, es decir 2K, que esta gráfica no está pensada para jugar a 2K evidentemente, sino a 1080. Pero bueno, de momento estos son los datos que tenemos, tampoco podemos inventarnos datos donde no los hay. Y bueno, pero al menos es una buena noticia el hecho de poder ir viendo ya qué rendimiento va a tener esta gráfica y que los usuarios puedan decidir si les compensa comprarse esta o directamente ir a por una 1660. Y bien, en cuanto a Intel, esta semana tampoco hay muchas noticias. Básicamente la más relevante es que han podido probar el i9 9900KF frente al i9 9900K. Para quien no lo sepa, el i9 9900KF tiene 8 núcleos y 16 hilos con una frecuencia bus de 5 GHz y es básicamente completamente igual al i9 9900K. Pero la diferencia es que los gráficos en este nuevo procesador están desactivados, lo que permite ser un poco más eficiente a nivel energético y de temperaturas. ¿Con esto qué se mejora? Pues básicamente se mejora la capacidad de overclock y también se evita pues lo que sería el thermal throttling, que es básicamente el estrangulamiento térmico que se produce cuando el procesador alcanza mucha temperatura y tiene que bajar las frecuencias. Y básicamente este último problema es un problema muy grave que tenía el procesador y que hacía difícil encontrar una refrigeración líquida adecuada. Y sí, digo directamente líquida porque por aire era imposible refrigerar bien este disipador sin que hubiera thermal throttling. Básicamente Tom's Hardware ha puesto a prueba el i9 9900KF y lo ha comparado con el i9 9900K. La tensión de trabajo en ambos procesadores es la misma, como se ve en las imágenes, y pese a eso la temperatura es unos 10 grados inferior, como se ve pues, en la imagen de la izquierda que estoy viendo ahora mismo en pantalla. Además, ambos procesadores han puesto a trabajar a una frecuencia de 5 GHz, o sea que como veis en igualdad de condiciones, este nuevo procesador, al tener desactivada la parte de los gráficos, pues consigue una mayor eficiencia energética y menores temperaturas por ende. Además también, como veis, pues es capaz de alcanzar un poco más de frecuencia al hacer overclock, por lo mismo, por la cuestión de temperaturas, aunque sinceramente más que la diferencia de overclock, que como veis no es tanta, creo que lo que más se interesa es en sí la temperatura. El hecho de que poder mantener el procesador a menor temperatura creo que es un hecho bastante interesante y creo que le va a venir bien a este procesador. Sin embargo, pues bueno, el precio sigue siendo el mismo, el de ambos modelos, así que en ese sentido no hay ninguna diferencia. Y para finalizar la noticia de la semana, básicamente una noticia un poco más interesante, y es que ya se pueden comprar los SSDs de 8 TB de capacidad, aunque no es que se puedan comprar literalmente, sino que ya se están empezando a producir para básicamente empresas que utilicen racks. De todas formas, no sería muy interesante de cara al usuario poder comprar este tipo de SSDs, ya que bueno, ahora mismo 1 TB de SSD suele rondar los 130 euros más o menos, 2 teras ya van hasta los 300 y 4 teras pues van a 650 euros, así que ya podéis ir aumentando hasta los 8 terabytes. Pero quitando este tema de precios, que ya sería prohibitivo, hay otros dos factores que son básicamente cruciales para no comprarse este tipo de SSDs. El primero, y es indispensable, es que no podemos utilizarlo en los ordenadores básicamente de casa normales y corrientes, ya que no son compatibles con las placas base, ¿vale? Ya que estos los comercializan en dos tipos, uno que son en carcasas externas, como si fuera un disco duro externo, que ese no serviría directamente, y el segundo que va por un protocolo de PCI, bueno, de PCI no, más bien de M.2, pero que las placas actuales pues no son compatibles, las de ordenadores domésticos, así que tampoco podríamos utilizarlo. Quitando eso y el precio, pues básicamente tampoco a un usuario nos interesaría comprar un SSD tan caro y de tanta capacidad, ya que imaginaros que por algún motivo se estropea, básicamente perderíamos toda nuestra información. Así que lo recomendable realmente, si se necesita de bastante información, es utilizar varios SSDs
puestos por ejemplo en RAID 0 o en cualquier otra configuración, pero que sean de menor capacidad. Esa es la recomendación que todos vamos a dar si un usuario necesita pues tanto almacenamiento. Así que nada, dicho esto, aquí acaba el noticiario de esta semana. Espero que os haya gustado este primer noticiario. Intentaré ir mejorándolo, ¿vale? Ya que este es el primero. Y nada, espero que os haya gustado, que le deis al like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.